Hoy es un día muy especial. Bueno, todos los días son especiales. Estoy muy contento de poder estar acá, poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Y hoy vamos a hablar bajo el tema la armadura de Dios para los creyentes. Así que yo creo que es muy importante, posiblemente muchas veces la hemos escuchado, tal vez usted mismo la ha estudiado, etcétera, etcétera. Pero yo le pido de todo corazón que ponga atención, porque es necesario que nosotros estemos preparados, ¿sí o no? Muchas veces queremos afrontar a nuestro enemigo y no sabemos cómo afrontarlo. Ese es el peor error que cometemos, ¿verdad que sí? Vamos a ir a Efesios 6. Pero es posible que no lo vamos a terminar de leer hoy, de estudiar, perdón, y lo terminaremos de estudiar el próximo domingo porque es muy interesante, es muy importante, es necesario que la iglesia esté preparada. Amén. Porque muchos hablamos de la armadura, incluso hasta ayer se hablaba de la armadura, ¿sí o no? ¿Cuántas veces debemos ponernos la armadura? ¿Ah? ¿Se dan cuenta? No dice todos los días. Por eso le digo, es tan interesante y es tan necesario que nosotros aprendamos para que cuando nosotros tengamos que enfrentar el enemigo, el adversario, nosotros sepamos cómo actuar. Si no estamos preparados, si no tenemos la armadura del Señor, no vamos a poder defendernos. Eso está sucediendo hoy en día, que la gente actúa solo porque ha escuchado a otros decir, sin escuchar, sin entender la palabra del Señor, sin escudriñar la palabra del Señor, sin tener toda la información que Dios quiere que usted tenga para que cuando llegue ese día usted pueda estar firmes. Están haciendo un desastre por todos lados y es necesario que hoy nosotros aprendamos a hacerlo correctamente. Amén. 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 Vamos a Efesios 6. Vamos a leerlo todo y después vamos a regresar y vamos a estudiar poco a poco. ¿Ok? Dice la palabra de Dios en Efesios 6, 10. En delante. Dice, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Pregunta, ¿cuál es el día malo? ¿Ah? Todos los días, mañana, pasado, todos los días son días malos. No crea que usted, porque ahora es cristiano, el enemigo no va a querer estar peleando con usted. Al contrario, es cuando más guerra le hace. Y entonces usted tiene que estar preparado para eso. Aleluya. Dice en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Estar? Firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la... O sea que eso todos los días me lo debo poner. Y usted lo debo tener todo el tiempo. A veces decimos ciertas cosas porque hemos escuchado, pero es mejor que nosotros le escudriñemos y que el Señor nos dé el discernimiento de su palabra. Amén. Vestidos con toda la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
y tomad el yelmo de la salvación y la esperanza, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar, ¿a qué? A conocer con denuedo en misterio del Evangelio. Es necesario que también ustedes oren por mí para que les pueda dar o revelar la palabra del Señor, que para unos es misterio, pero para otros no, porque el Señor es el que revela, su Santo Espíritu es el que revela. Amén. Pero antes de que nosotros vayamos a concentrarnos en esos versículos, en esos capítulos, vamos a tener que hacer una pequeña análisis de Efesios, porque Efesios es muy lindo. El Señor inspiró al apóstol Pablo para que diera toda la información a su pueblo. Amén. Y que nosotros tengamos todo el conocimiento de la palabra, de quién es usted, cómo debe comportarse, etcétera, etcétera. Amén. Y es algo muy importante que nosotros empecemos a conocerlo, porque yo creo que tal vez algunos no la han leído, otros ya la han leído, unos la han escudriñado como Dios manda y otros tal vez no. Amén. Vemos cómo el Señor, a través del apóstol Pablo, aquí dice que nos da toda bendición espiritual. En el capítulo 1 del versículo 3 dice: bendito sea Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo. Y dice en tiempo pasado, hermano, que nos bendijo. O sea que ya recibió toda bendición desde lo alto. No está esperando ahí que lo estén bendiciendo las personas, sino que el Señor ya lo bendijo desde antes. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Aleluya. Vemos cómo el Señor nos muestra todas las bendiciones suyas. Aleluya. Alabado sea el Señor. El capítulo 13 y el 14. Leamos, dice: en él recibimos, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Imagínense, ya lo bendijo con toda bendición. El Señor no solo lo bendice, sino que todavía le da el Espíritu Santo de Dios para que venga a morar con nosotros. Amén. Amén. Mire qué lindo es Dios, y lo que le quiere Él que usted sepa. Usted no está solo, usted está con el Señor está con usted. No diga que usted está solo, porque muchas veces he escuchado: no estoy solo, nadie me ayuda, etcétera, etcétera. Si Él dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador, Él es el consolador, Él es nuestro consejero, Él es nuestro amigo fiel. Él está siempre con nosotros. Donde quiera que vayamos, Él está. Dejemos de estar renegando y decir: nadie está conmigo, no me llaman. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Bendito Dios. Bendito Dios. Por eso es que el Señor quiere que usted entienda qué significa esta carta maravillosa, para que usted se prepare y verdaderamente se ponga esa armadura espiritual y esté preparado para la guerra. Porque verdaderamente los que estamos en Cristo Jesús, el enemigo ha declarado guerra a todos y se va a oponer a todo lo que viene del cielo, de lo alto. Siempre va a querer ponerle tropiezo. No se asuste usted si de repente usted va a tener problemas muy serios. No se asuste. Pero hay alguien, dice la palabra del Señor, más grande en usted que el que está en el mundo. Por eso le digo, no debe revestirse todos los días, sino que se debe vestir para siempre en este caso. Amén.
en el 10, escuche bien, y esto es tan lindo y es tan maravilloso, y dice que Él también nos reviste de poder. Y yo quiero que pongan mucha atención. El 19, perdón, el 20. Dice el 20, perdón. Lo cual operó, vamos al 19. El cual la superminencia, grandeza de su poder para ¿con quién? Con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Escuche bien, ese poder dice que operó en Cristo, pero ese poder también está operando en los cristianos. Escuche bien, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Escuche bien el 23 y el 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Se dio cuenta o no? El Señor le está revelando. ¿Y qué es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. La iglesia es el cuerpo, no las cuatro paredes. Iglesia viene de la palabra griega eclesia y significa ser llamado fuera del sistema. Nosotros fuimos llamados del sistema corrupto que hay afuera. Amén. Y dice, vamos a repetir el 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. El que dio por cabeza es a Cristo. El Padre dio por cabeza a Cristo de la iglesia. Sobre todas las cosas a la iglesia. El cual es, la iglesia es, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué lindo es nuestro Señor, que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y nosotros debemos estar haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y así operará el poder de Él, Señor, en nosotros. Pero esto no quiere decir que usted, sabiendo estas cosas, usted va a ir a correr ahí a pelear con demonios o echar fuera demonios, porque Él no lo manda a eso. Dice que echaremos fuera demonios, sí, pero cuando se manifiesten, porque Él no dice en ninguna parte de la Biblia que nosotros estemos practicando exorcismo, como muchas iglesias hoy en día. Todos los días pasan los mismos cristianos a sacar demonios, a echar fuera demonios, etcétera, etcétera. Yo creo personalmente en el nombre del Señor Jesús que todo cristiano, no solo el pastor, no solo los líderes, no solo el grupo de intercesión, sino que todo cristiano que verdaderamente es sometido a Dios y hace la voluntad de Dios, tiene el poder de Cristo operando en su vida. Y no va a poder resistir ni siquiera un demonio. Gloria a Jesús, aleluya, amén. Es de más que estén tratando de hacer esos shows y que la gente caiga a tierra, porque dice la palabra del Señor, someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá. Él no dice vayan, échenlo fuera, Él dice que Él tiene que huir. Pero estamos tan mal enseñados, siempre escuchando cosas que no nos convienen, en vez de estar estudiando la palabra del Señor y siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Es maravillosa la palabra del Señor, ¿sí o no? Amén. Y déjeme decirle, cuando estén acusándolo incluso hasta de su propia salvación, que usted va a perder su salvación o esto o lo otro, todo cristiano, verdaderamente cristiano arrepentido, no se pierde. Y hay algo maravilloso que quiero que el Señor dice, que somos salvos por gracia, lo dice en el capítulo 2. Y algo maravilloso, mire, el 5 y el 6, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
Y aquí les digo un secreto maravilla que está ahí en la palabra del Señor en el 6. Y dice, y juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Y juntamente con Él, miren dónde está usted. ¿Dónde estamos? Gloria a Dios con Cristo. No, pero ¿dónde estamos? ¿Con Cristo en dónde? Dice, aleluya. Yo no sé si usted está contento por eso. Dice, y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar. Nos hizo sentar. Escuche bien. En los lugares celestes con Cristo Jesús. ¿Cómo lo hizo? Yo no lo sé. Él lo sabe y lo revela. Y yo no sé, yo lo que quiero es que usted se alegre y se goce en el Señor y que esté preparado para que cuando vengan a enseñarle mentiras o venga el mismo diablo a quererle meter una mentira a usted, usted conocerá la verdad y la verdad lo hará. Aleluya. Es necesario que nosotros conozcamos la palabra del Señor que dice que es una Espada. es espíritu y también es espada. Gloria a Dios. También David Aleluya. es un espejo. ¿Verdad que sí? Amén. Como les digo, el Señor es tan maravilloso y nos dejó esta carta para que nosotros nos instruyéramos bien. En una parte nos enseñó que nos dio toda bendición. Nos enseña en el capítulo 1, 19, del 19 al 20 en delante, que el mismo poder que opera en Cristo Jesús también opera en la iglesia. Gloria a Dios. No dice solo en los pastores, no dice solo en los hermanos, no dice en el grupo de intercesión. Dice en la iglesia. ¿Usted se considera iglesia? Amén. Gloria a Dios. Usted le honra y gloria a nuestro Señor Gloria a Jesucristo. Jesús, Entonces. Señor. Aleluya. Bendito. Y también el 3 y el 4 nos enseña cómo debemos caminar. De hecho, el 4 dice, del 22 en adelante, dice que debemos revestidos del nuevo hombre. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. O sea que el Señor nos enseña incluso hasta cómo debemos andar. Usted maldecía, no maldiga más. Usted golpeaba, no golpee más. Usted era impío, ahora practique la justicia de Dios. O sea que para que usted sea más ilustrado o mejor ilustrado, podemos decirlo así, podemos hacerlo incluso hasta como un auto, con una máquina, como dice acá. En el primer capítulo vemos el motor, vemos la batería. Y en el 3 y el 4 y el 5 vemos el camino donde cómo tenemos que caminar. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, somos conectados al motor, al poder, a quien nos va a guiar hasta llegar a la meta final. ¿Entendimos? Amén. Gloria a Dios. Entonces el Señor es pero tan bueno y tan misericordioso con nosotros que nos hace y nos enseña y nos revela lo que debemos hacer, es hacer su voluntad. Gloria a Dios. Hermanos míos, esto es una realidad. Cuando venimos a los pies del Señor, nos metemos a la guerra, nos metemos a un campo minado, donde usted apenas da un paso, posiblemente le suceda algo que no se lo esperaba. Posiblemente usted está tranquilo y habrán personas con fusiles ya esperándolo para dispararle. El enemigo es tan astuto y tan eficaz que usa incluso hasta los mismos seres humanos. Puede ser uno fuera de la iglesia, así como puede ser uno dentro de la iglesia. Y hay personas que salen de las iglesias
y atacan a los de las iglesias, no entendiendo que el que los saca de la iglesia en este caso es su propio enemigo, no el pastor, no los líderes, no los problemas. El cristiano, el que dice ser cristiano pero no lo es, cuando en la iglesia hay problemas, lo primero que hace es escapar, correr. Piensa que saltando de una iglesia a otra iglesia, ahí va a encontrar un ministerio que todo va a ir bien, que no le va a pasar nada, ninguno se va a enojar con él, que lo van a bendecir a cada rato. Y mientras que el Señor nos enseña que esto desde que se empieza es una batalla. Y esa batalla va a ser por todo el tiempo que usted viva en este cuerpo. Cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, cuando entró de lleno al ministerio, dice que fue llenado por el Espíritu Santo y fue llevado al desierto. ¿Y cómo empezó el ministerio del Señor Jesús? Con la tentación del diablo. ¿Ah? ¿Verdad que sí? ¿Y cómo terminó el ministerio del Señor Jesús? Cuando empezó el Señor Jesús no le salían gotas de sangre. Cuando el Señor Jesús terminó el ministerio, dice su palabra que las gotas de sudor se convirtieron en sangre. La guerra, la batalla era más fuerte cuando la obra del Señor se estaba llevando en cumplimiento. Y cuando Dios lo esté usando más a usted, y cuando usted se somete más a Dios, es cuando más lo va a hacer sufrir el diablo. Es cuando más lo va a querer obligar a que abandone los ejércitos del Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Dice que somos soldados, ¿sí o no? ¿En serio? Aleluya. Pero todo depende de qué tipo de soldados somos. Hay soldados que desertan, ¿eh? Hay soldados que se sientan, que se cansan. Hay soldados que aunque sean heridos, ahí van. Gloria a Dios. Y no se rinden. Oh, gloria a tu nombre. Usted tiene que saber qué tipo de soldado es. Gloria a Dios. A mí nunca me gustó estar sentado en una banca. Yo creo que el Señor fue eso lo que vio. Yo nunca quise ser pastor, pero nunca soporté estar sentado ahí donde usted está. Perdóneme por lo que le estoy diciendo. Bendito. A él le encanta, al enemigo le encanta que usted esté sentado. Se enoja cuando usted trabaja para el Señor. ¿Sabía eso o no? Gloria a Dios. Él es feliz cuando usted está calladito, no le dan gloria a Dios, no da un amén. Aprendamos a conocer a nuestro adversario, para que cuando lo tengamos que afrontar, sepamos cómo afrontarlo. Cuando hay más problemas es cuando más buena está la cosa. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 16:8, ¿qué dijo? Leámoslo. Pero estaré en Éfeso. ¿Qué carta estábamos leyendo? Ajá. No era que ellos estaban bien bonitos ahí, ¿eh? No es que le estaban pasando bien calidad, bien cómodo como hoy en día la pasamos, ¿eh? Dice, escuche bien, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostes, el 9, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Ay, bien fácil está la cosa, dice, ¿verdad? ¿Cómo dice? Y muchos. Es donde más fuerte está la batalla, y ahí se me ha abierto la puerta, y ahí voy a estar yo, porque yo sé quién está conmigo. Amén, Señor. En la iglesia estamos pasando problemas, gloria a Dios por eso. Porque donde quiera que usted va, si están predicando la sana doctrina, van a tener problemas. El Señor los va a tener bien tranquilos donde estén practicando la sana doctrina. Pero cuando un hombre de Dios se levanta a practicar la sana doctrina, téngalo por seguro que le van a venir guerras, pleitos, batallas, bombas, disparos, como se dice. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Esto no quiere decir que tampoco pasen desilusiones. No podemos mentir, tenemos que decir la verdad. En más de una ocasión se han levantado en contra de mí. Pero yo no puedo ver al ser humano, yo debo ver quién está detrás de él.
cuando el enemigo se levanta, usa a los seres humanos. Y eso me recuerda a alguien. En Segunda de Reyes 19:14, y esto lo vamos a repetir después. Segunda de Reyes. Gloria a Jesús, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Segunda de Reyes 19:14 y 15 dice: y oró Ezequías delante de Jehová. Perdón, el 14. Y tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y la extendió a Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar el Dios viviente. El enemigo le mandó unas cartas al rey Ezequías. ¿Y Ezequías qué hizo? Se puso a pelear con él. Ezequías fue un hombre sabio. Lo primero que hizo fue venir delante del príncipe de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Cuando alguien viene en contra de usted, pues como le digo y le repito, esa persona posiblemente está siendo usada del enemigo, y usted no es que usted va a agarrar y se va a poner a pelear con esa persona, sino que debe de hacer, ¿qué es lo que debe hacer? Venir delante de Dios y presentarle las cosas a Dios. ¿Se levantarán contra usted? Sí. ¿Lo acusarán a usted? Sí. Me han acusado a usted de Satanás, diablo, que divido. En una ocasión dijo a alguien que él se había ido de la iglesia porque yo era muy directo y no se podía hacer nada conmigo. Gloria a Dios por eso. Nosotros debemos hablar como dice la palabra. Yo no le puedo enseñar a usted que usted pelee con el diablo, porque la palabra no dice que pelee con el diablo, dice resistir al diablo. Desear usted poder amarrarlo y echarlo, ¿no? Porque muchos hoy en día dicen: yo te ato, demonio, te ato esto, y después terminan llorando y después hasta se van de las iglesias. ¿Pero por qué? Porque no saben usar la palabra del Señor. Cuando estemos en grandes pruebas, en guerras, en batallas, lo que tenemos que hacer es presentarle al general nuestra batalla. Hay una alabanza, ¿cómo dice? No es mi batalla, ¿cómo es? No es mi guerra, sino que... ¿Cómo dice? No es mi guerra, sino la de Dios. A Josafat llegó un profeta y le dijo: no es tuya la guerra, no es tuya la batalla, sino de Jehová. David dijo también: ¿de quién es la batalla? La batalla es de Jehová. Enfrentó un gigante. Pero la batalla ¿de quién era? ¿Y quién es el que dio la victoria? Entonces, si el Señor Jesús dice la palabra del Señor en Hebreos 2:14, yo creo que lo leamos, que Él venció al que tenía, escuche bien, ponga atención, el ministerio de la muerte. Aleluya.
¿Lo tienen? Dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, cuando el Señor Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, Él venció al diablo. Pero también la palabra me enseña que dice que junto con Él fuimos crucificados. Y si con Él mismo fuimos crucificados, dice que fuimos también levantados. Y si Él también venció a Satanás, entonces en Cristo también nosotros vencemos a Satanás. Gloria a Dios. Él no lo manda a hacerle guerra. Él dice que ya lo venció. Oh, gloria a Dios. ¿Entendieron? Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Sigamos adelante. Ahora sí, yo creo que después de haber dado esa pequeña introducción, pienso que es necesario que empecemos a meternos un poquito a lo que es, a cómo debemos prepararnos, en este caso, para la batalla, ¿sí o no? Amén. Aleluya. Regresamos a Efesios 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Aleluya. Y aquí yo quiero que en estos versículos vamos a seguir viendo, vamos a ver 5 cosas muy importantes, hermano. Una, la preparación. ¿Está usted preparado? Yo he visto cristianos, hermanos, diciendo, pero ¿cómo hago para pelear con el diablo? Y mire, déjenme decirle, y eso se lo voy a decir muy claro, y se lo voy a decir, cuando usted cree que esté preparado, es cuando usted no está preparado. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que lea 2 Corintios 10:4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Las armas que debemos usar son poderosas, hermanos. No son carnales. No son de carne. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay fortalezas que hay que destruir y no es una cosa que usted la va a destruir así nomás, sino que son algo espiritual. Por lo tanto, usted debe estar preparándose. ¿Ven? ¿Sí o no? Amén. Gloria a Jesús. Como les decía al principio, cuando la guerra empieza, nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué fue lo que le dije? Presentarle al general la batalla. ¿Cómo usted va a ir a enfrentar al enemigo si su general no le ha dicho, ok, tiene que hacer esto, esto, esto? El que venció la batalla ya es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, y yo quiero que veamos esto bien claro, regresemos al versículo 10 en Efesios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en él. ¿En quién? Y por eso me gusta y me encanta, porque él siempre prepara y hace ver en quién es que debemos. En el Señor. Pero dice que debemos prepararnos en su fortaleza. Gloria a Jesús. En el Señor
nos fortaleceremos. En su fortaleza es que nosotros podemos vencer. Por eso le digo, cuando usted dice que usted quiere enfrentar al enemigo, en su poder, usted no va a poder. Usted va a caer. Porque no se trata de usted, se trata de Dios y Satanás. Amén. Dice la palabra que cuando alguien piense de estar firmes, que se asegure porque puede caer. Entonces nosotros debemos estar en Dios, en su fortaleza, para que podamos resistir. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13. Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo. Si usted no está en Cristo, usted no lo va a poder hacer. Si usted no está en el Señor, no está preparado. Si usted no está en el Señor, no tendrá su fortaleza, no tendrá su fuerza. Lo maravilloso del Señor, que aunque si sea un poquito de fuerza del Señor, un poquito de fortaleza, vemos en Filadelfia, en la iglesia de Filadelfia, ¿se recuerdan de eso? Vamos a Apocalipsis. En Filadelfia, capítulo 3, versículo 7, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y cierra y nunca abre. Yo conozco tus obras, he aquí pues delante de ti hay una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, escuche bien, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aleluya. Aunque ya no tenía fuerzas, tenía pocas fuerzas la gente, tenía pocas fuerzas la iglesia. El diablo estaba siempre golpeando, acusando, metiendo gente mentirosa, etcétera, etcétera. Y aunque eran pocas fuerzas, el Señor le abrió las puertas, porque dice la palabra del Señor que cuando somos tentados o estamos pasando por pruebas, la prueba que nosotros estamos pasando no va a ser más que la que usted pueda soportar. El Señor le va a dar la salida. Si usted no va a estar preparado, usted no va a saber dónde está la salida. Bendito Dios, aleluya. Amén. Creo que se me está terminando el tiempo. Entonces, cuando nosotros nos preparamos en su poder, en su fortaleza, en su verdad, en su victoria, entonces tenemos la victoria en Cristo Jesús. Amén. Bendito Qué lindo es Dios, aleluya. qué lindo es nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted se crea que ya está preparado para enfrentar al enemigo, no vaya, no lo haga, porque no lo está. No lo está. Usted debe estar preparado en la fortaleza del Señor. Nunca se atreva a hacerle guerra si Dios no le ha dicho. Bendito Dios. Yo creo que unos hermanos aquí se acordarán, en una ocasión hubo una persona que manifestó unas cosas muy extrañas y hicimos una reunión aquí y era una joven, pero cuando estábamos hablando ahí, el Señor reveló, permitió que pudiera ver que en el rostro de la muchacha se hiciera presente el rostro del espíritu del demonio y se manifestó y habló a través de esa muchacha. Pero nosotros no anduvimos buscando para andar peleando. Dios permitió eso para ver cómo estábamos, pienso yo. Ya en tantos años que tengo en el Evangelio,
Esa ha sido la única ocasión. No voy siguiéndolo porque no me interesa a mí. Yo debo hacer lo que Cristo me dijo que hiciera. Id y predicad el Evangelio. ¿No fue eso que dijo? Amén. Y yo no sé por qué entonces se andan metiendo en esas cosas. ¿Quiere evitar esas cosas? Sométase al Señor. Y ellos van a huir. ¿Entendimos o no? Amén. Estemos preparados entonces. Aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. El Señor, como les dije, nos ha dado su victoria. El enemigo siempre va a querer acusarlo, va a querer sacarlo de la iglesia porque él se opone contra todas las cosas que vienen de los cielos. Pero dice en Romanos 8, 33 y 34, y creo que lo leamos. Romanos 8, 33 y 34 dice: ¿quién acusará a los ungidos de Dios? ¿Dios es escogido de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, cuando el enemigo lo está acusando, ¿qué cristiano eres? Es obvio de quién viene la batalla. Es obvio quién te está acusando. Es normal que lo haga, porque Él no quiere que tú estés sirviendo al Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Entendimos? Amén. No es nuestra batalla. El Señor ya dio la victoria. Él ya nos salvó. No hemos alcanzado todavía la perfección, pero mientras estemos aquí vamos a ir luchando en el camino. No crea que a usted le va a ir bonito todo este tiempo que esté vivo. No. Usted tiene que estar preparado para eso. Amén. Amén. Fortalecidos en el Señor. Aleluya. En segundo lugar, debemos tener puestos la armadura de Dios. Aleluya. Escuche bien. En Efesios 1:19. Efesios 1:19. Siempre Efesios, eso lo voy a recordar como le dije al principio, el cual a su preeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, el poder de Cristo, nosotros debemos armarnos con su poder. Por eso decía también que debemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como les digo y les repito, si nosotros queremos enfrentarlo por nuestra propia cuenta, yo creo que lea 2 Corintios 12:9. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No es su poder, sino es el poder de Cristo. Aleluya. No crea usted que usted lo va a vencer porque usted
es, qué sé yo, un superhombre, una supermujer, etcétera, etcétera. No, no, no. Es por el poder de Cristo. Aprenda usted que no es por usted, sino que es por el Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Vemos como Él da a entender que debemos estar preparados. ¿Qué debemos hacer cuando se presenta la guerra? ¿A quién se le vamos a presentar? Señor, que Él es el de la batalla. Debemos estar en Él para que su poder opere en nosotros. Ahora usted no le viene a la mente, o si usted no ha visto en alguna ocasión en iglesias que están siempre orando por los disque hermanos, sacando demonios, y al siguiente domingo están siempre haciendo lo mismo. Amén. ¿Cómo es posible eso entonces? Por eso les digo y les repito, yo no creo que usted no tenga el poder. Si usted es cristiano, usted tiene el poder de Cristo, y usted en Cristo, fortalecido en Cristo, puede sacarlo y decirle que se vaya. Es como un mito ahora que pasa para que le echen fuera los demonios. No, no. Confíe en el Señor. Esté firme en el Señor. Su confianza debe depender del Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo estoy solo aquí para ayudarle a usted, pero no crea que Dios, que si tengo el superpoder lo tiene el Señor. Aleluya, aleluya. Y si usted está en el Señor, ese poder también va a operar en usted. Amén. Amén, amén, gloria a Jesús. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora vamos a regresar otra vez al versículo. Y yo creo que hasta aquí lo vamos a quedar. Y después, yo creo que lo veremos el próximo domingo. ¿Está bien para ustedes? Amén, gloria ¿O no? a Dios. Aleluya. Regresemos a nuestro versículo en Efesios, perdón. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es Satanás? ¿Ah? El enemigo. ¿Verdad que usted sabe quién es su enemigo, pero no tiene el conocimiento de su enemigo? Dice Ezequiel 28:13 que es un querubín ungido, y dice que tenía tanto poder que él era revestido con las piedras preciosas del cielo y que de su pecho relumbraba. Y dice también en Isaías 14 que él era un querubín y se creó ser Dios. Por tanto poder que él tenía, dice que se levantó y dijo que quería ser su trono allá al norte del cielo, cerca de Dios. Y contra ese, mucha gente se levanta contra él. Mientras que vemos que ni siquiera un arcángel, dice el libro de Judas, se atrevió a pronunciar ningún tipo de maldición contra él, porque sabe quién es. Y muchos de los que están aquí no tienen el conocimiento de quién es. Dice la palabra del Señor que en 2 de Corintios 4:4 dice que Él es el Dios de este mundo. Gloria a Jesús. La palabra nos enseña que Él también estorba el evangelio para que las personas no le resplandezca el evangelio, Gloria a la Dios, salvación de aleluya. Cristo. Cuando usted le hace el llamado a las personas, dicen no, todavía no. Pero ¿sabe usted quién está operando ahí? El mismo diablo. Escuche bien. En Apocalipsis 12 lo llama el dragón, la serpiente antigua. El Señor Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. En Efesios 2:2 lo llama el príncipe de la potestad de los aires.
Y también dice que el príncipe de la potestad de los aires, el espíritu de él opera en aquellos que no son cristianos. Para muchos serán inquietos esto. Jesús habló con él en la tentación en Mateo 4. ¿Se recuerdan? Le dijo, convierte en pan estas piedras si eres verdaderamente eres hijo de Dios. En San Juan 16. En Génesis 3 tentó a Eva y la sedujo. Miren cómo es, y todavía ustedes quieren enfrentarlo. Él tentó al Señor Jesús. Imagínense, se atrevió, tuvo el coraje de tentar al Señor Jesús, siendo Dios mismo. ¿Cómo no lo va a hacer con usted? Aprenda a conocer a su enemigo. Él estorba el evangelio para que el evangelio no resplandezca, que la luz del Señor no resplandezca en las personas. Y por eso muchas veces la persona no se convierte. En 2 Corintios 4:4. Él atrapa al impío en 1 Timoteo 3. Les pone trampa. Pablo habló de él. Pedro habló de él. Judas habló de él. San Juan habló de él. Aleluya. Él ahora tiene el mundo entero bajo sus pies, dice San Juan 5:19. Léalo. Primera de Juan 5:19. Dice, sabemos que somos de Dios, o sea, nosotros. Y el mundo entero está bajo el maligno. Ese es Satanás. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Él tiene títulos. En Ezequiel 28 lo llama el querubín ungido. En San Juan, el príncipe de este mundo. En Efesios, el príncipe de los potestades de los aires. En 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo. 52 veces es llamado Satanás. ¿Y sabe qué significa adversario? Él es su adversario. 35 veces se llama diablo. Diablo significa calumniador. Cuando usted está calumniando a su hermanito, ¿sabe quién está ahí en medio con usted? Usted hasta ha comido con él y ni cuenta se da, porque no tiene el conocimiento de Dios. Y se deja seducir por él. Y todavía nos queremos enfrentarlo todavía. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Por qué insisten en hacer tal cosa? De pelear con él. Él sabe dónde está usted, él sabe dónde vive, él sabe dónde trabaja. ¿Acaso nunca le ha tropezado? ¿Acaso nunca se ha levantado contra usted, incluso hasta en el trabajo? En la iglesia. Que dejen de decirle mitos o contarle mitos. Como les digo y les repito, él viene llamado el dragón, él viene llamado la serpiente antigua, él viene llamado el león rugiente, él viene llamado el maligno, el Apolión, él es el destructor, como dijo el Señor Jesús. San Juan 10:10 dijo, el que vino para matar, robar y destruir. Él es el que se entromete en sus vidas. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Bendito Dios. En San Juan 8:4 dice que él es homicida desde siempre, mentiroso, engañador. Él opera en aquellos que se dicen ser cristianos y enseñan falsas doctrinas. ¿Y ahora se cree usted listo para pelear con él? Póngase de pie. Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor tenga misericordia. Prepárese en el Señor.
en su fortaleza, en su poder, en su verdad. Manténgase firme en la fe para poder resistir al enemigo. Y él va a huir delante de ustedes. Amén.